Tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados, diputadas. Bien, diputado Borsani, tal como hablábamos, ratificar el compromiso de trabajo para el combate contra las plagas y en particular la plaga de polilla de la vid. Se está trabajando fuerte en ese sentido desde el Ministerio, en la coordinación también con los gobiernos provinciales, en particular también en el caso del gobierno de Mendoza, con lo cual ese compromiso que asumimos lo ratificamos. Respecto a las preguntas económicas, para después terminar con la del seguro agropecuario, la recaudación tributaria está creciendo a un ritmo del 30%, en línea con las previsiones presupuestadas y también impulsada por el régimen de sinceramiento fiscal, que ya está en niveles de los más altos de nuestra historia por lejos y uno de los más altos de la historia en el mundo, que realmente es un hecho concreto de confianza en este nuevo momento que vive la Argentina, este nuevo momento de cambio, que creemos que es muy importante. Los impuestos ligados a la actividad económica ya empiezan a mostrar la recuperación que está viendo la economía, como los ingresos por los aportes a la seguridad social, que este marzo crecería a un ritmo del 40% aproximadamente, incluso superando el ritmo del primer bimestre. Respecto a las cifras de empleo, en diciembre del 2016 hubo 12.100.000 trabajadores registrados, que incluye asalariados, independientes y monotributistas de sectores público y privado. Son 80.900 empleos más que en el mismo mes del 2015. Si analizamos los datos, vemos que centralmente se cayó en lo que es empleo formal registrado en los sectores manufactureros y de construcción, tal como hemos hablado durante el año pasado. En particular, por la gran recesión de Brasil, que impactó de lleno en el sector industrial, y también en las demoras en el primer semestre de la ejecución de la obra pública debido a la revisión necesaria por la numerosa cantidad de irregularidades en los contratos que recibimos cuando asumimos. Con respecto al sector de la construcción, en diciembre del 2016, el sector empleó a 413.000 asalariados registrados privados, 16.000 trabajadores menos que igual mes el año anterior. Lo que vemos es que en el segundo semestre de ese año hay un cambio de tendencia, tal como habíamos anticipado, en sintonía con la reactivación de la obra pública, y se fue creciendo sostenidamente mes a mes en esos indicadores. Esta tendencia creemos que se va a continuar por lo que es el sostenido ritmo de inversión en obra pública, pero sobre todo también por lo siguiente que me preguntaba, que tiene que ver con la reactivación de la obra privada, tanto a partir del nuevo Procrear, que va a permitir reactivar en sectores medios más bajos, y en los que tiene que ver con el gran avance que estamos haciendo en materia de crédito hipotecario para la clase media, que hoy y mañana ya se formaliza la comunicación, hace que tengamos en la Argentina, después de muchísimo tiempo, crédito hipotecario a 30 años en pesos, con una cuota que es equivalente a un alquiler. Y eso va a ser una revolución de dignidad y también de construcción y de aspiración para toda nuestra clase media. Respecto a los planes y metas de gobierno de este año, tal como planteó el presidente 1 de marzo, hoy tenemos un plan de gobierno que tiene 8 ejes estratégicos y 100 planes específicos que tienen sus metas, sus objetivos. Está todo en Internet, todo se puede ver y evaluar en pos de esta política de transparentar hacia dónde queremos ir. También anticipando un poco ante la pregunta del diputado Amadeo, parte de la construcción de un futuro tiene que ver también con trazar una hoja de ruta en la cual todos los sectores sociales y políticos, económicos, sepan hacia dónde estamos yendo. Y después volveré cuando contesto sobre esa pregunta. Respecto al seguro agrícola, un dato importante es hoy 16 provincias se encuentran en emergencias por condiciones climáticas.
algunas por sequía, otras por inundación, otras por otras situaciones. Somos muy conscientes de los desafíos climáticos y estamos trabajando con el BID para obtener financiamiento para un seguro de eventos, no un seguro multirriesgo, sino uno de eventos específicos, y creemos que eso va a ser un camino gradual, puede ir ayudando a mitigar el impacto a medida también que hacemos las obras estructurales que son necesarias y están postergadas hace tanto tiempo en algunas zonas del país, y que también asumimos y ratificamos el compromiso de nuestro país con la lucha contra el cambio climático, que si bien no depende exclusivamente de nosotros, creemos que más que nunca tenemos que alzar la voz y sostener nuestro compromiso con el Acuerdo de París, ratificado por este Congreso, para de esa manera entender que este desafío del cambio climático no es una cuestión que se pueda resolver de un día para el otro, pero requiere conciencia y requiere compromiso de toda la ciudadanía y de los gobiernos. Diputada Copes, tenemos claro, como hemos hablado en otros momentos, la crisis que atraviesa el sector lechero, la cuenca lechera de nuestro país, y fue desde el primer momento prioritario para nosotros encarar y resolver tanto la emergencia como una discusión más estructural. Destinamos el año pasado más de 1.100 millones de pesos en compensaciones, alcanzando 9.565 tambos y 1.500 millones de pesos en créditos a tasa compensadas en bancos oficiales, tanto el Banco Nación como otros bancos provinciales. También hubo una disminución temporal al 1% de la alícuota del IVA, que se prorrogó hasta junio de este año, y una postergación de impuestos nacionales y provinciales a productores en emergencia agropecuaria. Estamos trabajando para corregir, además, las distorsiones generadas por una política improvisada, intervencionista y arbitraria, que creía que había un conflicto entre la mesa de los argentinos y las exportaciones, que impidió que justamente pudiéramos aprovechar ese momento de excedente que se podía generar para poder potenciar una reconversión del sector y poder preparar para la volatilidad propia del mercado. Por suerte tenemos hoy una mejor situación del precio, ya que en enero, cuando asumimos, el productor cobraba 2,75 pesos el litro y hoy está casi en 5 pesos. Pero también sabemos que tenemos que mejorar, y ya se ha mejorado la participación del productor en el precio final del lácteo. Ya ha llegado al 28%, cuando comenzamos estaba en torno al 20%. Y estamos trabajando y creemos que hay margen de maniobra aún, combatiendo la inflación, mejorando la situación macroeconómica, generando mercados alternativos, trabajando en buenas prácticas comerciales y fortaleciendo el acceso al financiamiento, que es otra de las grandes cuestiones que vamos a vivir en este año. El otro día en Expo Agro lo hablábamos también, la vuelta de crédito productivo para el sector agropecuario, el sector industrial, todos los sectores que tienen que ver con la producción a tasas posibles y bajas, es parte de esta evolución de un camino de crecimiento que estamos encarando. Y además creamos el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina como ámbito público-privado para la recolección, análisis y difusión de información de mercados y la cadena láctea, y el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, con el objetivo de clarificar las relaciones entre la industria y la producción. De todas formas, las preguntas específicas sobre el fondo y qué pasó con esos recursos los enviaremos por escrito, si le parece bien. Como le decía, diputado Amadeo, sin duda los resultados donde estamos hoy en cada uno de los rubros que usted planteaba hablan de un saldo negativo respecto a dónde está nuestro país, respecto a dónde podría estar. No creemos, bajo ningún punto de vista, que esta situación actual responda ni a conspiraciones internacionales, ni a condenas del destino, ni a ningún otro factor que no sea nuestra propia incapacidad como clase dirigente de construir un futuro de progreso, de igualdad de oportunidades, de ascenso social, de federalismo y de desarrollo para nuestro país. No encontramos igual una vocación autocrítica
de aquellos que han gobernado durante la mayor parte del tiempo en las últimas décadas. Siempre invitamos a que eso ocurra y esperamos que con la buena fe se apropie también cada uno de los que ha tenido un rol de responsabilidad de la situación en la que estamos, para que de esa forma, con honestidad intelectual, podamos empezar a construir los acuerdos sustentables que permitan mirar ese largo plazo. Poder salir de la idea de solo conformarse con la coyuntura, y muchas veces ni siquiera con la coyuntura, sino con la coyuntura simbólica, porque la realidad no tiene nada que ver con lo que se declama y se dice. Nosotros estamos convencidos de que el camino pasa por poner la realidad sobre la mesa y pasa por empezar a invertir en aquellas cuestiones sociales, de infraestructura, institucionales, que permitan trazar un horizonte de largo plazo en nuestro país. Entendemos que para muchos la coyuntura se vuelve muy pesada, para muchos argentinos, pero se vuelve mucho más pesada si uno no tiene claro qué va a pasar con sus hijos y si sus hijos van a poder o no acceder a un futuro mejor. En cada uno de los puntos, en la educación, en la infraestructura, en la posibilidad de acceder a una vivienda a través de un crédito de largo plazo, a tasas accesibles y cuotas accesibles, en el fortalecimiento institucional, en la transparencia y la anticorrupción, en las leyes que permitan fortalecer ese camino de acuerdos estructurales, en el diálogo productivo con sectores sindicales, productivos y gobiernos, en el vínculo con el mundo, en el combate a la inflación y en la búsqueda de fomentar la inversión. En todos esos rubros hoy la Argentina está mejor que hace un año y medio. Pero todavía falta muchísimo y no lo podemos lograr solos. Lo tenemos que lograr los argentinos juntos y también esta dirigencia política que hoy está en esta Cámara de Diputados. La grandeza que requiere ese futuro que tenemos que construir para nuestros chicos tiene que estar acá, tiene que estar en la política y en esa reivindicación de una política que se anima a decir las cosas como son y a discutir las realidades y ver cómo mejorarlas. Diputada Banfi, respecto a las cuestiones institucionales de transparencia, y yendo en esta dirección, sin duda tenemos que cambiar de raíz la cultura de opacidad, de oscuridad y de engaño que escondía la cultura del Estado en los últimos años. Cultura que fue deliberadamente construida así. No fue fruto de la casualidad y la desidia. La transparencia a través de la política de datos abiertos, que no solo es una transparencia pasiva, sino que es una búsqueda de construir colaboración con la sociedad civil, con la prensa, con el sector académico, para ver cómo con los datos que tiene el Estado se puede pensar mejores políticas, se puede encontrar problemas que por ahí no están siendo atendidos. Eso tiene que ver también con la cultura de esta necesidad de una ley de acceso a la información, pero también tiene que ver con el portal de compra digital, con la posibilidad de hacer licitaciones absolutamente transparentes a partir de transparentar todo el proceso y que ha generado un beneficio directo para el Estado de más de 32.000 millones de pesos de ahorro en el primer año de la gestión, rompiendo muchas veces los clubes o los negocios cerrados en los que participaban muy pocas empresas en las licitaciones públicas. En cada rubro de licitación del Estado se ha multiplicado por 2, 3 o 4 la cantidad de oferentes en las licitaciones. Y en ese sentido somos conscientes de la necesidad y del apuro de cumplir con la reglamentación del acceso a la información y estamos trabajando junto al Ministerio del Interior no solo en esto, sino en un paquete de más medidas aún para seguir fortaleciendo, sea con resoluciones del Estado o sea con propuestas de leyes, el sistema institucional de transparencia y sobre todo de prevención de la corrupción. En particular también con respecto a los decretos de conflictos de intereses, quiero aclarar que de ninguna manera pensamos que inhiben un debate
o elimina la necesidad de mejoras en las leyes de ética pública o incluso en cómo llevar a los poderes del Estado, incluyendo el Congreso, la justicia y también los organismos descentralizados, la sociedad civil, los sindicatos, las cámaras empresariales, normativas de conflicto de intereses que nos pongan a la altura de circunstancias de la demanda social de ese hartazgo por la corrupción. Contarán con todo el apoyo del Poder Ejecutivo para discutir esos avances también legislativos. Ratifico, cualquier proyecto de ley razonable que se quiera discutir contará con el apoyo del Poder Ejecutivo. Si hubiéramos tenido normativa de transparencia hace un tiempo, muchos problemas nos hubiéramos evitado. Diputada Balbo, creo que, primero, gracias por su palabra, y como igual a todos los diputados del interbloque. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en buscar sacar lo mejor de todos nosotros. Está claro que en esta conflictividad que se ha iniciado en el ciclo lectivo, como en tantos otros años, durante tanto tiempo, que no se ha resuelto de manera integral el problema de política salarial docente en este país. Porque no gobernamos hace 20, 25 años, gobernamos hace un año. Se cerraron 13 paritarias en la provincia de Buenos Aires en los últimos años por la actual conducción sindical. Una sola fue con la gobernadora Vidal, las otras fueron con otros gobiernos. Entonces, todos nos tenemos que hacer cargo de esa situación y de los problemas de las condiciones laborales y salariales de los docentes. Y por eso vamos a convocar a los docentes a discutir en el momento oportuno, pasada esta discusión salarial, la cuestión de los resultados del operativo Aprender y en la propuesta del plan de maestro, porque queremos que ellos sean parte del camino de la solución. No creemos que sea posible discutir la mejora de la calidad educativa sin los sindicatos docentes. Pero los sindicatos docentes tampoco pueden impedir dar debates sobre calidad y transparencia educativa y tenemos que mejorar esa capacidad de discutir cosas que hasta ahora no se ha logrado. Porque hasta ahora, y diputado Petri, ya vamos a hablar, no se preocupe, tenemos todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. También para hablar de los docentes de su provincia. Pero en todo caso, lo que nosotros queremos es dar una discusión más profunda. Respecto a la reforma impositiva integral, también, más allá de que ya se ha avanzado y se está cobrando en este momento las mejoras a partir de la reforma del impuesto a las ganancias, que era otro viejo reclamo saldado y resuelto, también gracias al diálogo, pero también a la decisión política de este gobierno de ponerse al frente y que también impacta sobre la realidad de muchos docentes y que creemos que es muy importante tenerlo presente. Son solo 15 meses de gobierno, se han resuelto problemas que llevaban más de una década y entonces tenemos que entender que pese a ser un año electoral, también tenemos que ser capaces de dar ese debate integral impositivo para lograr un sistema menos regresivo, más federal, más justo y que aliente la producción y la creación de empleo. Necesitamos que ese debate ocurra a partir de un diagnóstico realista y a partir de una vocación de encontrar una solución. La búsqueda de permanecer permanentemente en conflictos no nos ha llevado a un buen lugar en nuestro país. Tenemos que celebrar la cultura del acuerdo y cuanto más diferencia tengamos, más tenemos que apostar a ese diálogo y esas reformas estructurales. Este año y 3 meses se han logrado cosas importantes, como la reparación histórica, como el tema de la cuestión del impuesto a las ganancias,
pero creemos que hay mucho más para discutir en materia impositiva. Lo mismo la discusión respecto a los acuerdos productivos con los sectores específicos de la economía. El avance para transformar en potencial el yacimiento de Vaca Muerta, de potencial a realidad, gracias a un diálogo productivo, duro pero honesto, entre el gobierno provincial, el gobierno nacional, el sector empresario, el sector sindical, hoy está permitiendo generar un ciclo inversor que va a generar una enorme cantidad de puestos de trabajo, pero que además va a permitir volver realidad la tan declamada soberanía energética, porque vamos a recuperar, gracias a esa inversión, la posibilidad de ser un país productor de gas y exportador de gas. Y eso es un gran dato que de vuelta, en poco tiempo, dialogando, buscando acuerdos, se han logrado avances, no demonizando y atacando al otro, sino buscando diálogo. Lo mismo el acuerdo que se celebró hace poco tiempo con la industria automotriz, de los sindicatos, ESMATA y UOM, las centrales empresarias automotrices, las de autopartes, que también se han visto apoyadas por la ley de autopartes que ha sido promovida por este Congreso junto al Gobierno, para la creación de más puestos de trabajo y más inversión en ese sector. Es otro ejemplo de un tema que hablamos mucho durante el año pasado, del desafío que era para ese sector sostenerse durante la crisis del Brasil. Y aún en días de conflictividad, celebramos esos acuerdos y nos ponemos a trabajar en otros acuerdos, como el sector de las motos, como el sector de la logística, como en varios rubros del transporte. Y como también estamos haciendo en el medio del diálogo que no rompemos nunca con la CGT, para plantear una ley de desarrollo de proveedores que va a entrar en el Senado y que va a ser realidad la posibilidad de fortalecer la cadena de producción y generación de empleo de nuestra industria nacional. Señor jefe de gabinete, podemos ir cerrando, se ha terminado su tiempo. ¿Cómo no? Respecto al diputado Goicoechea de la Paritaria Nacional, nosotros ya adelantamos el punto, seguramente será más debate. Pero está claro a nuestro entender que el sentido de la ley planteaba la discusión del salario mínimo vital y móvil docente y que nosotros al establecer la automaticidad de que sea un 20% superior al salario mínimo vital y móvil, eso permitió que justamente ahora la discusión pueda darse en las provincias, porque además triplicamos los fondos nacionales de apoyo a las provincias de fondos docentes y elevamos un 72% el piso anual del salario mínimo a 9.672 pesos. En diciembre del 2015 era 5.600, 10% debajo del salario mínimo. Y queremos disminuir esa brecha entre los docentes de las distintas provincias. Los otros puntos que deberán ser abordados, como las condiciones laborales, el calendario educativo, la carrera y formación docente, la evaluación de la calidad e innovación tecnológicas, serán convocados una vez concluidas las discusiones salariales en las provincias. Para ir redondeando, muy breve, pues podemos pasar el desarrollo y seguramente seguiremos hablando, diputado Encico, sobre los sectores que necesitan apoyo. Vincular, pero centralmente tiene que ver con estos acuerdos que estamos generando, particularmente la industria en sus distintas dimensiones. Diputado Ricardo, respecto a la deuda con la provincia de San Luis, al igual que con la provincia de Santa Fe, que tienen fallos judiciales, ha habido instancias de diálogo con los gobiernos provinciales para encontrar un camino de solución. Y al igual que lo hemos hecho con otras cuestiones, estamos trabajando para poder resolverlo. Respecto, diputada Molina, a los aumentos tarifarios eléctricos, tal como hemos dicho en otros momentos, hay una parte que tiene que ver con el sinceramiento de los costos y de lo que tiene que ver con las tarifas, y otra parte que tiene que ver con la política provincial, de la empresa provincial de aumento de las tarifas, que tiene una parte de los costos de distribución nacional y otra parte de la política tarifaria local.
Y reforzamos, como siempre, la tarifa social para justamente trabajar con los sectores más vulnerables. Y diputada Schmidt, con respecto al tema de adicciones, como usted sabe, también gracias al trabajo y la aprobación de la ley de presupuesto, hay un aumento del 63% de las partidas en prevención para el año próximo, en un trabajo en conjunto también con la sociedad civil y con la Iglesia. Y creemos que esto tiene que ser una política integral, de también poner sobre la mesa este drama que no había sido atendido, a nuestro entender, correctamente, y en paralelo con fortalecer la educación y la mejora del hábitat social, con lo que también la lucha contra el narcotráfico, que puede ser motivo de otra respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.